Buenos días. Estamos viviendo tiempos muy acelerados y tenemos tiempo para hablar y dar las indicaciones necesarias. Salimos, decimos a nuestros hijos, acuérdate que tienes que estudiar, tienes que limpiar, decimos a nuestro esposo, recuerda que tienes que pagar la luz, recuerda que tienes, o nuestras esposas, acuérdate que tienes que hacer esto. Siempre tenemos el tiempo mínimo y ese mínimo tiempo lo usamos para hablar. Y ni siquiera para mantener una comunicación asertiva en donde podamos conectarnos con la familia, sino solo para dar instrucciones o presentar quejas que tú no hiciste, que tú no haces, que tú no compras, que tú no vienes, que tú no vas, que tú no me llamas, pero no estamos dispuestos a escuchar. Tenemos un problema con la escucha, tenemos una escucha prejuiciada, tenemos una escucha que siempre está pensando o adivinando lo que el otro me va a decir. Es necesario. Y la Biblia en Santiago 1:19 dice que tenemos que ser lentos para hablar y para enojarnos, pero prontos para escuchar. Prontos para escuchar. O sea, necesitamos aprender a escuchar. Imagínese usted que Dios nos dio 2 orejas y nos dio una sola boca. Una sola. ¿Por qué será? Porque necesitamos aprender a escuchar. Y vivimos en una vida acelerada, que decimos, apúrate, dime lo que tengas que decirme, repito que no tengo tiempo. Vivimos en un ritmo acelerado que no es el nuestro, que no debería ser el nuestro. Santiago 1:19 es claro para nosotros, dice, pero mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esa es la escucha, pronto para oír y tardo para hablar. Y encima dice tardo para irarse, porque cuando hablamos y no escuchamos, como no escuchamos lo suficiente, como no recibimos la información clara, nos da enojo y reaccionamos. Por eso es bien claro, dice, mis amados hermanos, todo hombre, o sea, todo ser humano, sea pronto para oír y tardo para hablar. El problema es que nosotros lo hacemos al revés, somos prontos para hablar y tardos para oír. Ralentiza un poco, bájales 2 cambios a ese ritmo acelerado de vida que tienes, para poder escuchar qué es lo que el otro tiene para decir, aunque te parezca un disparate, aunque lo que estés escuchando de la otra persona te resulte absurda, aunque lo que estés escuchando de la otra persona te digas, pero ¿por qué me está diciendo eso? Entonces allí en esa escucha, nuestra escucha tiene que tener 3 cosas básicas: nuestros ojos para prestar atención a la persona que nos está hablando, nuestros oídos para escuchar, para decir, me está diciendo que debo hacer esto y que debo recogerlo de acá y que le pasó esto. Ojos para prestar atención y enfocarme en la persona, oídos para estar atento a lo que me está diciendo, porque muchas veces tenemos los ojos puestos, pero nuestros oídos, nuestra escucha está en, ¿qué tengo que hacer mañana? Más tarde tengo que hacer, y no estoy escuchando a la persona aunque la esté mirando. Y además de los ojos y los oídos que prestan atención a esa conversación que tengo del resto, ponga el corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón usted puede empatizar, entender lo que está escuchando. Porque con escucha, con el corazón puesto dentro de esa escucha, usted va a lograr mirar y decir, a ver, ¿por qué me está diciendo algo tan duro y tan difícil? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué tiene esa amargura cuando me habla y nunca está feliz? O sea, y eso nos lleva a buscar y entender los porqué de esas situaciones, no solo juzgar esto que está pasando y vernos como víctimas, es que siempre me habla mal, es que siempre me grita, es que ella oye y no contesta. O sea, es lo que necesitamos. Ahora, eso es nuestra vida normal, no tenemos una escucha que reacciona. Peor la vamos a tener para Dios. Y la palabra dice que la fe viene por el oír. Por eso estamos tan faltos de fe, porque en este tiempo hemos dejado de escuchar. Si no escuchamos a nuestros familiares que amamos con la vida y que los tenemos delante, imagínese usted si vamos a tener la habilidad, las fuerzas o las ganas de escuchar a Dios al que no vemos. Y que muchas veces nuestros pensamientos van contra que es que Dios no me oye. Yo escucho que Dios le habla a todo el mundo, pero a mí no me oye, no me habla.
Y yo te hago la pregunta, ¿no te habla Dios? Pero detente un momento y escucha esto. ¿No te habla Dios? ¿O será que a lo mejor estás en este ritmo acelerado de vida que aplicaste para los tuyos, para el día a día, en el trabajo, en la casa, que también lo estás aplicando a Dios y no tienes tiempo para escuchar a Dios, no te detienes? Al Señor lo podemos escuchar en el ruido incesante, pero también en el apacible silencio. ¿Alguna vez vienes al Señor cuando vienes en angustia? Señor, ayúdame, por favor, Señor, te lo pido, te lo suplico, te lo necesito ahora. ¿Y en qué momento paras para escuchar lo que Dios tiene para hacerte? Nos matamos diciendo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera la conocemos, ni siquiera nos estamos dispuestos a sentarnos y a oír qué es lo que Dios quiere para esta situación que estoy haciendo. Voy, acelero y tomo la decisión equivocada y después lloro, después sufro las consecuencias de esa decisión equivocada por no oír. Detente. Bájale 2 cambios a ese acelerado ritmo que tienes. 2 cambios, no te pido más, 2 cambios. Y en ese desacelerar este ritmo que no es el tuyo, vas a poder escuchar a Dios. A lo mejor nunca Dios nos va a escuchar, nos va a hablar de manera audible, pero siempre nos va a hablar. Y nos va a hablar con señales. Nos va a hablar cuando una persona está hablando, cuando escuchamos una prédica, cuando escuchamos un devocional y de repente una parte pequeña sí resalta y tú dices, eso es para mí. Dios hablando. Nos habla a través de nuestros hijos, nos habla a través de acciones, de cosas que miramos y decimos, wow, ahí estaba la respuesta. Yo siempre le digo al Señor, Padre, anhelo escuchar tu voz. Háblame. Quiero hacer esto, háblame. Es por ahí y a veces me doy vueltas y vueltas y retraso la decisión de lo que quiero hacer porque quiero escuchar lo que Dios tiene para decirme. Pero para escuchar hay que hacer silencio. Hay que acallar la angustia, acallar la desesperación, acallar el afán para poder escuchar lo que Dios tiene para decir. Jeremías dice, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, yo los escucharé. El oído de Dios está inclinado hacia ti. El problema es que el tuyo no está dirigido hacia escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír, por eso cada día decimos, mi fe flaquea. Yo no siento que tengo una fe tan grande como aquel y como aquella. ¿Sabes por qué? Porque no escuchamos. Solo queremos hablar, solo queremos dar nuestro punto de vista, solo queremos decir lo que yo pienso, solo queremos decir lo que yo creo, lo que tiene que ser, porque yo lo haría así. Sí, está bien, pero detente a escuchar. Escucha lo que el otro tiene para decir, aunque no se parezca en nada a lo que tú piensas o a lo que tú harías. Escucha lo que el otro tiene para decir, aunque lo que diga es, wow, qué disparate. ¿Me entiendes? Pero empatiza para entender por qué sale disparate de la boca de esa persona a la que estás escuchando. ¿Qué dolor lo lleva a expresarse así? ¿Qué circunstancia la lleva a vivir de esa manera? ¿Qué amargura y raíces de amargura hay en el corazón que hacen que esa persona hable de esa manera? Ahí la consigna. Desarrolla una escucha activa, una escucha empática, una escucha que no tenga prejuicios. Ay, no, ya sé lo que va a decir, ¿para qué voy a escuchar? No sabes, escucha. Y sobre todo, desarrolla una escucha importante para escuchar a Dios, porque Él tiene la respuesta que tú necesitas. Él tiene lo que tú estás buscando. A veces decimos, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será hago esto o no hago esto? Y le pregunto a la vecina, le pregunto a la amiga, le pregunto a la comadre, le pregunto a todo el mundo, menos a Dios. Quien tiene la respuesta y sabe por dónde es el camino es Dios. Ora conmigo. Padre, como decía David, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Señor, hoy sabemos que tú nos escuchas. Hoy sabemos que tus oídos están inclinados hacia nosotros. Y hoy, Señor, delante de tu presencia queremos pedirte perdón, porque solo queremos que nos escuches, pero no estamos dispuestos a escucharte. Padre, hoy queremos limpiar nuestros oídos, los físicos y los espirituales, para poder escuchar a los nuestros, pero sobre todo para escucharte a ti, para saber cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, para saber, Señor, cuando nos muestras señales, cuando nos estás hablando a través de otra persona, cuando nos estás hablando a través de las acciones de otra persona, Señor,
Agudiza, ayúdanos a agudizar esa escucha, a ser finitos para oír, Señor, tu voluntad y escuchar a los nuestros, que a veces gritan con sus malas actitudes los cambios que requieren de nosotros. Señor, haznos atentos, Señor, que nuestros 2 oídos escuchen más que nuestra una sola boca, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, agudiza nuestra escucha. Háblanos, Señor, y háblanos de manera audible, háblanos de manera clara, Señor, para que podamos entender por dónde y cómo es que tenemos que caminar. Háblanos con toda la claridad, Señor, de tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Disponte a escuchar a los tuyos y a Dios. Disponte a agudizar y a ser finitos para poder escuchar lo que tienen para decirnos. Porque a veces solo queremos hablar y decir lo que pensamos. Es que no está haciendo, es que no está viendo. Yo siempre le digo a Dios, háblame, y así con letreros que tengan luces de neón para que yo vea claro lo que tú tienes para mí, para que yo pueda escuchar aquello que tú estás gritándome desde el cielo. Abre tus oídos, los físicos y los espirituales. Que Dios te bendiga.